Muy buenas tardes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. En el día de hoy, de este programa, vamos a hablar sobre un tema que a muchos de ustedes también les va a pasar, como es un simple dolor de rodilla. Entonces vamos a hablar sobre qué es la rodilla, qué punto de vista tiene ustedes, medicina moderna, y luego daremos nuestro punto de vista, como siempre, según medicina natural. Entonces, la rodilla estamos acostumbrados a estudiar siempre lo que estamos viendo. Entonces, bien sabrán que la rodilla es una articulación que está en el miembro inferior, que nos sirve, para eso está, para articular esa pierna y poder caminar. Entonces, está formada por tres huesos, como el fémur, tibia, peroné, y como tal articulación, tiene una serie de ligamentos, en las partes más laterales, en la parte interna, en la parte externa, en la parte anterior y en la parte posterior, para fijar esa articulación. Y después está rodeado por una cápsula, dentro tiene un líquido, como un aceite, para que no haya ningún rozamiento, y entonces casi toda la patología, por supuesto que luego va a tener una serie de musculatura, precisamente, que es lo que va a hacer todas las palancas y todos los movimientos, tanto sobre todo para andar y un poquito quizá también para rotación, un poco interna y externa, ¿no? Entonces, medicina moderna dice que todo el problema de esta articulación viene precisamente por los elementos que la forman, ¿no? Tanto en los huesos como patologías de ligamentos e incluso patologías musculares, ¿no? Roturas fibrilares, sobre todo. Entonces, eso es lo que, independientemente también, me he olvidado decirles que entre huesos, entre fémur y tibia, hay como unas almohadillas, que sirven precisamente como unas almohadillas, ¿no? Para hacer mejor juego y que para almohadillar, mejor dicho, esos dos huesos y que no se rocen, ¿no? Eso se llaman los meniscos. Entonces, ese dolor de rodilla también puede ser referido a esa patología que ya estamos comentando, ¿no? Entonces, como dicen, los tratamientos que dice medicina moderna es que si duele la rodilla, en primer lugar, si duele, vamos a tenerla en reposo, ¿no? En reposo para que no duela, precisamente. Luego se queja un poquito más y quizá se inflama. Si se sigue quejando un poquito más, será porque hay ese líquido sinovial, también puede incluso estar un poco, que se salga un poco del sitio, ¿no? O que las células que tiene esa cápsula, empiece a segregar y se hinche un poco más esa rodilla, ¿no? Entonces, como hay inflamación, volvemos a lo de siempre, ¿no? Como hay inflamación, uno de los buenos tratamientos que tiene medicina moderna es dar una serie de fármacos que desinflamen esa articulación. Y si podemos meter un poquito de analgésico, mejor, para que no duela, ¿no? Y no nos impida para lo que estamos preparados, que es para caminar y para correr, ¿no? Y si hay más problemas, si eso sigue, si continuamos, entonces eso ya se escapa del médico. Y entonces ya tenemos que marchar al cirujano, ¿no? Para que de una forma más manual, digamos, más directa, a base de una artroscopia o de las técnicas modernas que ahora, ya no hace falta ni siquiera abrir, si está ese menisco que se ha pellizcado o se ha roto, nos lo extirpan y así sucesivamente. Entonces, ya conocemos, ¿no? El tema de lo que estamos acostumbrados sobre medicina moderna, ¿no? Entonces, medicina natural tiene otro punto de vista. Entonces, siempre atendemos a las cosas que no se ven, pero que en este muñequito ya están pintadas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en chino viene a decir una palabra que se llama tong sul, significa, dolor de rodilla, pero ¿por qué? Por dos letras que vienen, ¿no? Como, hablando de los elementos, dice que como si una fuente de agua
no pudiese llegar hasta el árbol. Entonces, agua, elemento riñón, no puede llegar hasta elemento madera, ese arbolito, que es hígado. Entonces ahí se produce un atascamiento, y ese agua no puede regarlo y por tanto el árbol pues terminaría muriéndose, lógicamente. Eso es lo que significa. Entonces, ¿esto qué es lo que nos puede decir, ¿no? También hay un punto aquí, hay dos puntos fundamentales, que es lo que dice medicina moderna y lo que dicen absolutamente todas las rodillas, que siempre empieza a doler por la parte más interna de las rodillas, precisamente donde están estos puntos de entrada, precisamente punto de entrada de riñón y punto de entrada de hígado. Siempre el primer dolor empieza ahí, siempre. Con el tiempo y con tratamientos poco adecuados, no solamente estará este dolor aquí, sino que se irá traspolando pues, a toda la anatomía de esa rodilla, incluso haciendo impotencia funcional porque haya problemas musculares, haya problemas ligamentosos o con cierta predisposición a sufrir una serie de roturas, ¿no? Roturas ligamentosas. Entonces, yo recuerdo pues cuando decían, bueno, pues el punto de esquí, ¿no?, que nos decían en traumatología. Punto de esquí no era otra cosa que la localización perfecta o exacta de ese punto de acupuntura tan sumamente milenario. Lo que ocurre que a mí no se me ocurría o no me enseñaron precisamente esa significación. Ahora sí que la entiendo, ¿no? Entonces, dolor de rodilla significa el primer síntoma de una desavenencia, de una, digamos, una desavenencia o una primera insuficiencia, digamos así, una primera debilidad de dos meridianos importantes negativos que da su primer toque, ¿no? Entonces, el tratamiento pues será ¿cuál? Pues lógicamente pues tonificar riñón y tonificar hígado, o por lo menos hacer que ese agua llegue a ese arbolito. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir también sobre este particular? Que, hombre, tonificando primeramente, pues ese dolor con el tiempo pues va a desaparecer, pero sinceramente este dolor de rodilla tampoco nos tiene que importar demasiado, porque vuelvo a decir que es un síntoma a distancia de algo que está ocurriendo como primera manifestación en este meridiano externo de dos órganos interiores y negativos tan sumamente importantes como es riñón e hígado, repito. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá primeramente? O vamos a ir enunciando pues, cómo se regula ese riñón, ¿no? O sea, primeramente ese síntoma que estará pasando por dentro de una forma muy solapada. Pues esa regulación del riñón sabemos que bueno, es un tejido que se conserva bastante, ¿no? Quiere decir que es un tejido muy noble, a pesar de los cambios de presión arterial, que es una de las alteraciones que puede sufrir, ¿no? Y sobre todo hay dos factores que modifican precisamente este flujo sanguíneo, que es la concentración de sodio en sangre y también la concentración de productos terminales del metabolismo de las proteínas. Y la fisiología depende precisamente del equilibrio exacto entre la intensidad de filtración glomerular o la intensidad de resorción tubular. Entonces, de ahí depende toda la fisiología de ese riñón, ¿no? Luego diremos esto precisamente para dar una serie de pautas cómo podemos conservar mejor, de una forma muy sencilla y muy natural, nuestra salud renal, digamos así, ¿no? Entonces hay 5 factores que intervienen en este equilibrio, ¿no? Como es bueno, digo todas estas palabras porque hay que decirlas. Muchos de ustedes pues, pueden ser un poco pesado, ¿no? Pero también hay otras personas pues, que necesitan quizá oír estas cosas, ¿no? Entonces, los 5 factores pues, pueden ser el aclaramiento osmolar tubular, la presión coloidosmótica, el grado de estimulación simpática que tengan estos riñones, la presión arterial y, por supuesto, también depende mucho de los efectos hormonales, en este caso, pues de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, en cuanto si este primer síntoma, este punto está atascado, este punto es doloroso, este meridiano de entrada de riñón que está en la parte más interna de esa rodilla, empieza a doler, eso no es otra cosa que es
como una llamada de atención para decir que este riñón con el tiempo no va a funcionar bien, aunque anatómicamente esté bien conservado. Entonces, ¿qué significa? Que si este cociente que nosotros estamos diciendo, el equilibrio exacto entre la intensidad de filtración glomerular y la intensidad de resorción tubular ya no se está produciendo, significa que esa sangre volverá al torrente circulatorio en peor calidad. ¿Para qué? Precisamente otro sitio donde va a ir después es a hígado. Entonces, a hígado esa sangre en tan malas condiciones o en peor calidad en cuanto a los elementos que lleva en su torrente, pues le va a hacer sufrir. Por eso estamos diciendo ese desequilibrio entre los dos meridianos, ¿no? o esos dos pares de órganos. Por un elemento, el elemento agua, riñón-vejiga, en este caso estamos hablando de riñón, que no transmite la suficiente energía o la suficiente función a ese elemento madera, hígado, vesícula biliar. Entonces, toda la sintomatología que nos va a dar, independientemente de ese dolor de rodilla, pues todo lo que hemos ido hablando ya, ¿no? Pues estas personas pues, se van a volver mucho más miedosas, pues van a ser más impacientes, van a tener seguramente también algún trastorno de audición y todo lo que hemos ido contando referente a esa idiosincrasia, no tan física, sino modo de actuar de patología de riñón o de insuficiencia de riñón vista por medicina natural. Entonces, ya con el tiempo, si esto no sigue así, ¿qué es lo que podemos decir? Que ustedes, cuando duele esta primera parte, un dolorcito así, pues que no es muy importante, es como una molestia, con el tiempo ese dolor ya se vuelve a hacer un poco más agudo y hasta tal punto que en esta zona de aquí ya se empieza a inflamar. Entonces, si esto se inflama precisamente por esos dos primeros puntos, Gopchon y Eungop, pues eso va a haber mucho estancamiento de agua, esa inflamación, y vamos a notar como toda la pierna ya se va a estar más hinchada. Eso significa que según las afectación de la... Bueno, en primer lugar es una afectación negativa, ¿no? Una afectación negativa porque está en la parte más interna de la pierna. Y ya recordaremos que el primer meridiano, o los primeros meridianos negativos, eran precisamente pulmón-bazo. Entonces por aquí también va a pasar, por esta parte va a pasar meridiano de bazo. Entonces, junto a pulmón, que controlaba mucho pues, lo que es líquidos en general, bazo, pues también controlaba mucho sistema linfático, grasa en general. Entonces va a haber una hinchazón de simple agua, pero después ya va a haber mucho estancamiento linfático, con lo que esa inflamación de toda la pierna ya va a ser mucho más evidente. Después vamos a pasar ya pues, a ese meridiano segundo, como es corazón-riñón. Entonces, alteraciones que no se van a evidenciar en el electrocardiograma sobre corazón, pero sí va a haber pues, algunos trastornos del ritmo, pues, palpitaciones, precisamente por esa afectación de hígado que ya decíamos que era madre de corazón. Un hígado que primeramente está mal alimentado, digamos, por riñón, pues mal va a alimentar a su hijo, que es corazón. Entonces, esos trastornos funcionales ya van a ir empezando a aparecer.